No hizo el ruidito que empezó a grabar. Ay, Sí, pero dice que está grabando. gracias. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces hoy en la clase 23 vamos a ver Java. Vamos a ver clases, objetos, atributos, métodos, instancias, todos estos nombres que me los han escuchado decir varias veces, cuando vimos las clases string, la clase number, me han escuchado hablar algunas de estos términos. Bueno, ahora vamos a ver la teoría. Bueno, antes vamos a repasar Java. ¿Qué diferencia tenía con los tipos de datos Java con JavaScript, por ejemplo? ¿Qué datos se acuerdan de Java? Si no, vemos la otra plantilla. ¿Qué tipos de datos se acuerdan de Java? Bueno, Java tiene muchos tipos primitivos y el resto son todas clases. Entonces, dentro del tipo entero, tenía 4 tipos de datos enteros: el byte, el short, el int y el long. Números con decimales teníamos 2, depende de qué tamaño del número fuera, era el tipo de dato que debería elegir. Tenemos el tipo de dato char, que es para almacenar un solo carácter, y el tipo boolean, que almacena verdadero o falso. Hasta ahí no hay nada nuevo. Y después todo lo demás en Java son clases. String es una clase, array, listas, son todas clases. Bueno, y para definir un dato en Java, le tengo que decir acá qué tipo de dato es, el nombre de la variable, acá por ejemplo, definir el tipo de dato que es, el nombre de la variable y asignarle un valor. Una cadena de texto yo la podía crear de esta forma o la podía crear de esta forma, que tenemos acá algo nuevo. Bueno, esto tiene que ver con clases y objetos. Las clases se escriben en mayúscula y las variables deben comenzar en minúsculas y distingo qué es cada caso. Entonces, acá lo que estoy haciendo en esta línea es, estoy instanciando un objeto de la clase string. La clase string es una receta de cómo manejar la cadena de caracteres. ¿Sí? Cómo almacenar un dato, cómo buscar un carácter en especial, cómo ver en qué posición tengo, en la posición 5, qué carácter tengo. Bueno, todo eso está almacenado en la clase string. Así que la clase string, aparte de tener un dato almacenado, que es tiene muchos métodos. ¿Sí? Buscar una subcadena, traer el primer elemento, el último, millones de métodos que son funciones. Bueno, entonces nosotros instanciamos los datos así, pero en realidad como string es una clase, la podemos instanciar de esta manera, es decir, que estamos creando un objeto de la clase string y lo estamos almacenando en mi cadena. Y ahora mi cadena, nosotros la veníamos llamando una variable, pero ahora podemos decir que esta variable es un objeto, no es un tipo de dato simple, es un tipo de dato compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque aparte de almacenar este dato, tengo muchos métodos para trabajar este dato.
Entonces, estoy hablando de una clase. Una clase es un tipo de dato compuesto. Y cada una de las variables que yo creo de esta clase, ahora las llamo objetos. Así que mi cadena es un objeto de la clase string. Bueno, consiste en outPrintln, hacíamos el mostrar por pantalla. Y para leer por pantalla teníamos o la clase scanner o la clase JOptionPaint. Entonces, con esta línea llamamos a la librería donde tenía almacenada la clase scanner. Importo la librería. Y acá lo que hago, ¿quién se anima a decirme qué hago acá, en esta línea? O parte. Hay cosas que no la van a saber. Pero ¿qué me ayudan a decir de esta línea? ¿Qué estoy haciendo? Me está creando el objeto lector. Muy bien, estoy creando el objeto lector que pertenece a la clase Scanner, exacto. Bueno, justo esta clase necesita que yo le pase este parámetro. Pero creo un objeto que se llama lector, que es de la clase Scanner, y fíjense que lo defino tipo Scanner. En vez de definir tipo int, tipo long, tipo string, le digo que ahora este objeto es de la clase Scanner. Y con este objeto, objeto.next, puedo leer por pantalla un texto. Entonces, lector.next lo que hacía es permitirme leer por pantalla un texto y me lo almacenaba en la variable nombre. Todavía el string lo voy a seguir llamando nombre, aunque ya sabemos que nombre es un objeto. Pero por ahora lo voy a llamar nombre. Lo voy a llamar variable. Acá no me sale decir que lector es una variable. Acá ya miro así, digo lector es un objeto. Acá, aunque sabemos que string es una clase, todavía me sale que es, y lo van a ver en cualquier video o apunte, lo van a ver como variable, y en realidad ya es un objeto, porque es de tal clase, no es un tipo primitivo. En Java los tipos primitivos son variables, y los de tipo compuesto, como string ya son objetos. Bueno, y el JOptionPaint era más lindo que el escáner para leer. Tenía que importar la librería. En realidad, de esta línea no se la tienen que acordar, porque en cuanto ponen JOptionPaint, qué sé yo qué, ya le dice, importo la librería, le decís que sí, ya esta línea te la pone sola. Por ahora hay que acordarse de esto, que en un ratito se van a acordar, no se hagan problema. Bueno. Entonces, el JOptionPaint es parecido al prompt que teníamos en JavaScript. Yo le digo entre paréntesis qué dato tiene que mostrarle al usuario para que ingrese, y el método showInputDialog de la clase JOptionPaint me va a leer por pantalla siempre un string. El JOptionPaint también siempre lee un string. Y después yo, si DNI es un entero, lo que hago es lo convierto a un entero. Lo convierto a DNI, que es de tipo entero. Entonces, DNI sería una variable. Miren, DNI sería una variable porque es de un tipo primitivo. En cambio, apellido ya sería un objeto porque pertenece a la clase string. Si quiero leer un string directa, no hace falta que lo convierta entero. Directamente llamo al JOptionPaint showInputDialog y entre paréntesis le digo el mensaje y me lee. Bueno, ahí teníamos los operadores aritméticos, los lógicos. El AND es doble ampersand.
Acá es un doble pipe, no es un signo de exclamación. Son 2 rayitas verticales. Acá los tengo bien escritos. Doble pipe. Y el signo de admiración es para negar, igual que en JavaScript. Tengo el operador de asignación para asignar a una variable un valor es el igual, y todos estos mismos que tenía en JavaScript los tengo acá. Para decir a X le asigno X más Y, lo podía decir de esta manera. Para decir esto, lo podía escribir de esto. En este caso no me estoy ahorrando mucho, así que si les complica esta nomenclatura, utilicen esto, que es lo mismo. Los operadores relacionales lo mismo, y acá cuando pregunto si algo es igual a algo, pregunto por el igual igual. No tengo el igual igual igual. ¿Por qué? Porque no podría preguntar si una variable es igual a un número entero. En JavaScript es muy estricto, eso no me lo permitiría nunca. Y entre clases, esto es importantísimo que no está en la plantilla, entre clases yo no puedo usar el igual igual para preguntar si un objeto de la clase array es igual a un objeto de la clase de otra clase array. Entre objetos no puedo usar el igual igual. Después les explico, tengo que usar un método. Eso háganme acordar. Cuando se den cuenta que preguntan por igual y ustedes saben que es igual y le está dando que es falso, es porque es un objeto y no es una variable de tipo simple. Las variables de tipo simple con igual igual. Y después vemos cómo preguntar los objetos. Bueno, esto es el repaso de la clase anterior. ¿Alguna pregunta quién pudo instalar? ¿Quién, mejor dicho al revés, quién no pudo instalar JavaScript, Java? Reinaldo. Ahora empieza el proceso. Bueno. Si no con... ¿Cómo? Yo estoy, la vez pasada había probado con el NetBeans, pero la versión nueva, y lo desinstalé y ahora me estoy probando Eclipse. Ya se está instalando. Bueno. Estuve intentando el fin de semana instalar la versión que me dijo usted, la 8.2, pero sí. cuando accedo al link de Oracle para descargarlo, nunca descarga nada. Así que directamente hoy a la mañana me puse a ver cómo instalar Eclipse, y ahí está, hace como media hora se está instalando Eclipse. Bueno. Cualquier cosa, con Replit pueden trabajar en Java. Y me parece con Visual Studio, Visual Studio Code también, pero todavía no sé bien qué En VSC sí, con instalar. RunCode. ¿Cómo? Con RunCode. Bueno. RunCode también lo permite. Bueno, yo sigo avanzando. Pero lo tiene que instalar sí o sí. Hagámoslo esta semana antes del miércoles, moléstenme hasta que lo logren, así lo tienen para el miércoles, porque vamos a empezar a practicar. Bueno, entonces, empezamos la clase de hoy. Bueno, el Tamagotchi. ¿Alguien conoce el Tamagotchi? Es de los años 95, 96. ¿Alguien lo vio? Yo no lo conocía mucho. Bueno, estuve leyendo y es una mascota virtual, es un aparatito electrónico que contiene una mascota virtual que había que mantenerla viva y tenía sus necesidades. Entonces tenía necesidad de comer, de hacer sus necesidades, le bajaba el ánimo, le bajaba la energía y le iban sonando alarmas y yo lo tenía que mantener vivo y contento a mi mascota virtual. Bueno, el nombre viene de huevo amigo, el Tamagotchi. Se han creado varias historias. Ahora
está saliendo una versión nueva del Tamagotchi en formato reloj, un reloj smart con el juego del Tamagotchi, así que todavía sigue vigente. Bueno, el Tamagotchi tenía muchos parámetros, el estado del Tamagotchi dependía de muchas variables. Acá lo simplificamos en 3 nomás, porque si no se hacía muy largo. Lo simplificamos en tres propiedades que tenía el Tamagotchi. Si tenía hambre, qué energía era la que tenía y cuál era su estado de ánimo. Y yo tenía botones para actuar, depende del estado de mi Tamagotchi. Si me estaba sonando la alarma que el Tamagotchi tenía hambre, yo lo tenía que alimentar. Tenía que llamar al método alimentar. Estos son métodos de mi clase. Toda esta es mi clase Tamagotchi, donde yo le almaceno los datos del Tamagotchi, el estado de mi Tamagotchi, y donde almaceno el comportamiento que puede tener mi Tamagotchi. Entonces, si el Tamagotchi estaba llorando por hambre, yo lo que hacía era llamar al método alimentar. Que el método alimentar lo que hacía era me bajaba el hambre. Cuando a él le subía el hambre, era donde tenía más hambre. Entonces yo con el alimentar le bajaba el hambre, le disminuía el valor del hambre. Y lo que hacía era subirle el ánimo también. Entonces acá imagínense que el estado de ánimo era un valor, el hambre era otro valor, la energía era otro valor. Y yo con estos métodos los iba modificando. Entonces lo alimentaba al Tamagotchi y le bajaba el hambre y le subía el ánimo. Si yo veía que lo que le había bajado era la energía, para que no se me muriera mi Tamagotchi, lo que tenía que hacer era buscar algo que le subiera la energía. Entonces lo hacía dormir. El hacerlo dormir le subía la energía, pero ojo que también le subía el hambre. Entonces después tengo que andar viendo con qué otro método lo uso. Si le bajaba el ánimo, lo que tenía que hacerlo era hacerlo jugar. El hacerlo jugar le subía el ánimo, le incrementaba el valor del ánimo. Si el ánimo tenía cercano al 0, yo haciéndole jugar, le incrementaba el ánimo, pero se le iba gastando la energía que tenía. Si energía tenía 10, a medida que jugaba le iba bajando la energía. Y si yo no hacía ninguna de estas 3 actividades y iba pasando el tiempo, también se iba modificando este estado del Tamagotchi. El pasar el tiempo, le iba bajando el ánimo, le iba subiendo el hambre y le iba bajando la energía. Entonces, yo tenía que ir ejecutando alguno de estos métodos para mantenerlo vivo y sin que me sonaran las alarmas. ¿Hasta ahí estamos? Había varios personajes del juego Tamagotchi y con historias, que uno estaba enamorado del otro, que uno era un creativo, que el otro era un no sé qué, pero bueno, simplificando es esto. Y esto no es ni más ni menos que una clase, donde estos son mis atributos de la clase. Y estos son los métodos de mi clase, donde cada uno de estos métodos, los métodos suelen tener un nombre de verbo. Cada uno de estos métodos modificaba estos atributos. Este método no necesitaba parámetros porque yo le decía pasar y ya sabía que tenía que
incrementar el hambre, bajarle el ánimo y bajarle la energía. Y si yo llamaba al método dormir, pasaba esto y si no esto. Bueno, entonces, esto es el funcionamiento de mi Tamagotchi, que yo lo defino en una clase Tamagotchi. Y después lo que hago es crear objetos del Tamagotchi, donde le pongo un nombre. Digo, mi Tamagotchito va a tener tanto de ánimo, tanto de hambre y tanto de energía, y después empiezo a jugar con los métodos. Avanzo. Bueno, entonces, una clase en un diagrama de clases se dibuja como un rectángulo donde en la primera partición tengo el nombre de la clase, siempre en mayúscula el nombre de la clase. Después vienen los atributos de mi clase. Acá está mal, eso lo tengo que cambiar. El nombre de los atributos y el nombre de los métodos. Los atributos, en este caso, son tres de tipo entero. El ánimo es un valor entero, el hambre es un valor entero y la energía es un valor entero. Y estos son métodos de la clase Tamagotchi. Después las clases empiezan a relacionar con otras clases. ¿Se acuerdan el diagrama entidad-relación de base de datos? Bueno, el diagrama entidad-relación de base de datos proviene de un diagrama de clases. Yo estudiando el diagrama de clases es como voy creando mi diagrama de entidad-relación para crear las tablas. Bueno, entonces, estos hablamos de que son atributos. Los primeros, los en color rosa, son los atributos, son las variables de mi clase. Y las que están en celeste son los métodos de mi clase, son las funciones. Y dice que estos son conceptos viejos, que la terminología nueva, yo tendría que hablar del estado de mi Tamagotchi, todo esto corresponde al estado de mi Tamagotchi, y esto corresponde al comportamiento de mi Tamagotchi. En este caso, funciona perfecto entender qué es estado y qué es comportamiento. Esto de atributos y métodos medio como que se complica. Acá, en este caso, funciona perfecto. ¿Cuál es el estado de mi Tamagotchi? ¿Cuál es el comportamiento de mi clase? Sigo avanzando. Bueno, para yo definir una clase en Java, bueno, defino que va a ser una clase pública, es decir, que la voy a poder utilizar de cualquier lado, así que mi clase es pública, pero los atributos son privados. No voy a poder acceder a mis atributos así como así. Voy a poder acceder a la clase y a todos los métodos. Ven que todos los métodos son públicos. Voy a poder acceder a todos los métodos, pero esta parte no la van a poder acceder. Van a tener que utilizar para modificarla o para ver el contenido de estos atributos, van a tener que utilizar los métodos. Ahora los vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, esta clase la defino pública y le digo que se va a llamar Tamagotchi. Acá le pongo el nombre de la clase y en mayúscula, siempre las clases en mayúscula. Un bloque en Java comienza en llave y termina en llave al final, son varias páginas. Así que digo que toda esta clase está contenida desde acá hasta el último, son tres páginas más. Bueno, todo esto es mi clase. Mi clase va a contener estos atributos que los defino privados. Nadie desde afuera de mi clase va a poder ver o acceder a estos atributos. Al estado lo tengo en modo privado, oculto. Si vos querés saber cuál es el nombre de mi Tamagotchi, bueno, andá y busca el método que te devuelva el nombre del Tamagotchi. Si vos querés modificarle el ánimo,
Bueno, anda y busca el método que le modifique el ánimo, pero no me lo asignes. A ánimo le asigno 30, porque mi variable es privada. Esto hagan de cuenta que son las variables de mi clase, aunque se llamen atributos, no dejan de ser variables, fíjense. Y esto, aunque se llame comportamiento o métodos, no dejan de ser funciones. Entonces, la clase es pública, los atributos son privados. Esto no es teoría todavía, ¿eh? Todavía sigue el ejemplo del Tamagotchi. Después vamos a ver la teoría. Pero ya les voy diciendo términos como para que se vayan haciendo la idea de qué es una clase. Entonces, dijimos, la clase pública, los atributos los defino privados y todos los métodos los defino públicos. Este es un método especial. Este es el constructor de mi clase. Fíjense que tiene el mismo nombre de la clase. El constructor de mi clase lo defino público. Fíjense que los demás métodos yo necesito decirle qué tipo de datos me van a devolver. Este jugar modifica los atributos, pero no tiene ningún return, no me devuelve nada. Entonces, a este método yo le digo que es de tipo void, que no me devuelve nada. Después vamos a ver los que sí me devuelven cosas. Entonces, en este método, que se llama jugar, no necesita que yo le diga que juegue qué cosa ni cuánto tiempo. Le digo jugar y lo que va a hacer es modificar el atributo ánimo, le va a incrementar en 1 lo que tenía almacenado en ánimo y le va a restar en 1 lo que tenía almacenado en energía. Es decir, a estas variables les está cambiando los valores. Entonces, ¿No hace falta que le pasemos los atributos que tiene que cambiar? No, porque en este caso es sencillo. Está incrementando en 1 y restándole 1. Cada vez que lo llamás, incrementa en 1 y resta en 1. Entonces no hace falta que yo le pase parámetros. Nada más que por eso. En otros métodos sí van a necesitar parámetros. Este constructor sí necesita parámetros. Este es un constructor, entonces es muy similar a un método, nada más que, nada más no. Es similar a un método donde yo no le digo qué tipo de dato voy a devolver porque ya sabe que si se llama igual que la clase es porque este es mi constructor. Entonces no hace falta que le devuelva ningún tipo de dato acá en el medio. Entonces un constructor tiene este formato. Le digo que es público, que lo va a poder acceder desde cualquier lado del programa, que se llama exactamente igual que la clase. Y este método va a recibir parámetros para que yo se los asigne a los atributos. No hace falta que se llamen igual el atributo con el parámetro que recibe porque se pueden confundir. ¿Qué dice la profesora? Que a nombre le asigna nombre, que a energía le asigna energía. Como que es medio complicado. Los atributos los pueden llamar N, H, A y E, y al atributo nombre le asigno una N, al atributo energía le asigno una E. Si eso les resulta más fácil para empezar, lo pueden empezar de esa forma. Y después, cuando estén más cancheros, utilizo los mismos nombres y digo, al atributo de esta clase le asigno el parámetro nombre, este es este. Al atributo energía de esta clase le asigno el parámetro energía que recibo. Al atributo ánimo le asigno la variable ánimo que recibo como parámetro. Y al atributo hambre le asigno el parámetro hambre que recibí. Entonces acá creo mi Tamagotchi, inicializo
los atributos de mi Tamagotchi. Así comienza. Se va a llamar mi Tamagotchito, que tiene 5 de hambre, 5 de ánimo y 5 de energía, y ahora empecé a jugar. Empecé a mirar qué métodos vas a utilizar para mantenerlo en vivo, para mantenerlo con vida. Bueno, entonces, una clase puede tener más de un constructor, después lo vamos a ver, pero esta es un constructor típico. Y después tengo los métodos para mantener vivo a mi Tamagotchi. Entonces, el jugar, dijimos que incrementaba en 1 el ánimo y le restaba 1 la energía. El alimentar le incrementaba el ánimo y le restaba 1 al hambre. Le bajaba el hambre. El dormir le incrementaba en 1 el hambre. Mientras uno duerme va generando apetito y va subiendo la energía. Y acá me iba tirando mensajes como para saber qué método iba utilizando. Ahora les voy a mostrar. Estos no hace falta que estén acá, nada más que yo me los iba poniendo para ir dándome cuenta que iba haciendo. El pasar el tiempo, lo que hacía era bajarle el ánimo, darle más hambre y le bajaba la energía. Y después tenía un método que era mostrar estado, mostrar cuál era el estado de mi Tamagotchi, que no recibía parámetros, porque ¿qué era lo que tenía que hacer? Mostrarme lo que tenía guardado en mis atributos. Me tenía que mostrar estos datos. Entonces no hacía falta que recibiera parámetros, pero este método sí me iba a devolver un string. Todos estos métodos, fíjense que me devolvía nada. El método pasar me devolvía nada. El dormir me devolvía nada y no necesitaba parámetros. Porque decía dormí, bueno, sabía que yo tenía que ejecutar esto. Si yo le decía pasar el tiempo, sabía que tenía que ejecutar esto, así que no necesitaba que recibiera parámetros. ¿Estoy muy complicada con el vocabulario que uso o me van siguiendo? Hola, hola. No, se entiende. Bien. Bueno, vamos. Sí, se entiende. Bueno, entonces, el mostrar estado es bastante distinto a los demás métodos. No necesitaba ningún parámetro externo para que funcione y lo que me tenía que devolver era una cadena string con todo el estado de mi Tamagotchi. Me decía, ¿qué nombre tiene? Acá concateno. Le retorno un solo dato. Ese dato va a estar compuesto por un string grandote, un string largo, donde le digo nombre y le concateno el atributo nombre. A eso le concateno este cartelito, hambre 2 puntos, y a eso le concateno el hambre. Acá puedo concatenar números con string y me lo concatena bien. Entonces me iba formando esta cadena de caracteres, este string largo, donde me muestra el nombre del Tamagotchi, qué valor tiene en hambre, qué valor tiene en ánimo y qué valor tiene energía. Entonces acá tengo definida mi clase. Fíjense que cierro una llave más. Yo venía abriendo llave, cerrando llave, abriendo llave, cerrando llave, y acá cierro una llave más, que es la que dejé abierta acá. Sí, quiere decir que todo esto más estos métodos pertenece a la clase Tamagotchi y acá cierro. Esta es mi clase. Listo. Acá definí la clase. Ahora, en mi programa principal, llamo a esta clase y veo cómo funciona. Entonces, ahora vamos a ver bien todo esto que significa. Pero mi programa arranca del método main, donde encuentre
El public static void main Java es donde empieza a ejecutar. A partir de esta línea va a empezar a ejecutar todos estos comandos. Entonces, ¿qué está haciendo en esta línea? ¿Qué se imaginan que está haciendo en esta línea? A ver. Está creando un objeto de la clase Tamagotchi. Perfecto, que se llama T. T. Entonces, T es un objeto de la clase Tamagotchi, que es de tipo Tamagotchi y que recibe estos parámetros. Como nombre se va a llamar Tamagotchito, con 10 de hambre, 10 de ánimo y 10 de energía. Lo creo así. Y después empiezo a jugar. Entonces lo creo y acá llamo al método mostrar estado. Mostrame qué me creaste. Y cómo lo utilizo eso, le digo al objeto T, punto, mostrame el estado del Tamagotchi del objeto T. Esto que me iba a devolver, el mostrar estado, ¿se acuerdan? Un string. Un string largo me iba a devolver. Entonces, a ese string largo le digo mostrarlo por pantalla. Mostrar por pantalla el string que me devuelve este método. Entonces, me va a mostrar esta primera línea. Me va a mostrar que de nombre es Tamagotchito y que en el estado tiene hambre 10, ánimo 10 y energía 10. Esto en esta línea. Ahora llamo al método dormir del objeto Tamagotchi. A este Tamagotchi lo voy a hacer dormir. Entonces, si lo hago dormir, lo que hacía era, me incrementaba el hambre, fíjense que me subió en 1 el hambre. El ánimo me lo dejó como estaba y me iba subiendo la energía. Entonces, después que llamo al método dormir, llamé al mostrar estado para ir viendo cómo funcionaban. En mi programa no voy a necesitar ir viendo el estado todo el tiempo, pero acá, como lo estaba programando y para mostrarles a ustedes cómo funcionaba, digo, bueno, voy creando un Tamagotchi y muestro qué estado tiene. Llamo un método, muestro cómo cambió el estado. Llamo otro método, muestro cómo, ¿sí? Pero nada más que para que entendieran el funcionamiento. Entonces, llamé al método dormir y pasó esto. Llamé al método jugar y lo que pasó es que le subió el ánimo y le bajó la energía. ¿Ven? Le restó 1 a la energía y le subió 1 al ánimo. Después llamé al método alimentar de la clase y muestro el estado atrás y lo que me hace el alimentar es, me resta 1 al hambre, me sube el ánimo y la energía me la deja como está. Y por último, pasa el tiempo, que no está ni jugando, ni durmiendo, ni alimentando, va pasando el tiempo y lo que pasa cuando va pasando el tiempo es que el Tamagotchi va teniendo más hambre, se le va cayendo el ánimo y se le va bajando también la energía. Bueno, este es un ejemplo que me gustó para que empezaran ustedes a tener una aproximación a lo que es una clase y un objeto. ¿Más o menos me siguieron? Obviamente no la van a poder escribir solos porque no saben qué son todas estas palabras que utiliza. Pero esta parte de acá me la fueron siguiendo. Sí, profe. Bueno, vale, entonces empezamos. Bueno, entonces, ¿qué es la programación orientada a objeto o POO? Son las siglas, POO. Bueno, dice que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. En la historia ha habido varios paradigmas de programación. Este es uno más. Los paradigmas anteriores era la programación lineal. Cuando yo empecé a programar todavía existían algunos lenguajes lineales donde se escribía
todo secuencial, todo para abajo. Todo para abajo, no existían ni las funciones, ni los métodos while y for, nada, programaba todo para abajo y lo único que tenía era un go to, un ir a tal línea, que con ese go to yo lo que lograba era hacer un ciclo. Entonces, quedó un micrófono abierto. Entonces, tengo distintos tipos de paradigmas de programación. Esa era la programación lineal, que era un plomazo. Cada programa tenía miles y miles de líneas y andaba a encontrar un error metido entre todo eso. Después apareció la programación estructurada, donde había muchos métodos, muchas funciones. Entonces ya mi programa no era todo lineal. Cuando iba creando funciones, o para clarificar mi código, o para reutilizar código que lo repetía muchas veces, entonces ya ahí mi código empezaba a tener menos líneas. Y bueno, la programación orientada a objetos lo que hace es centrarse en los objetos. Define a su sistema todo como objetos y empieza a mirar qué atributos tienen esos objetos y qué clases, y qué atributos y qué comportamiento tienen esos objetos. Bueno, entonces dice que se centra en objetos, que puede almacenar información, pueden guardar valores adentro de un objeto y puede realizar acciones o tener un comportamiento. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué utilizo? ¿Para qué nació este paradigma? Para que el desarrollo de grandes proyectos de software sea más sencillo y más intuitivo. Lo que hago es partir un gran proyecto en cosas más chiquitas y aisladas unas de otras. Yo defino, no sé si estoy hablando de codo a codo, pensaría en qué objetos tengo dentro del proyecto codo a codo, si tengo que hacer la parte administrativa del codo a codo. Entonces pienso cuáles serían mis objetos. ¿Cuáles serían mis objetos si tengo que pensar en la parte administrativa de codo a codo? Pregunta. Profesores, alumnos. Profesores sería una clase, objetos sería otra. ¿Qué más se les ocurre? La clase. Los cursos. Los cursos, porque hay 4 cursos distintos o 5. Los temas, los docentes, los Los alumnos, programas de cada curso, los horarios, las comisiones. las Bueno, unidades didácticas, Los trabajos. sí, me salté uno, algo de didácticas. las unidades didácticas. El programa de cada uno de los cursos y sus clase a clase. Bueno, todo eso serían las clases de mi proyecto, y cada proyecto tendría datos. En la clase docente estarían los datos de los docentes, que es parecida a los datos de los alumnos, pero por ejemplo en docentes tendría sueldos que no tendría en alumnos, pero son parecidas. Y el alumno tendría el apartado de notas que no tendría el docente. Claro, y entrega de trabajos prácticos que no la tendría el docente. Bueno, entonces piensan un proyecto grande en varias unidades pequeñas que son las clases. Y después, cada ejemplo de esa clase que cree es un objeto. Un ejemplo de un docente sería la profe Marcela. Marcela sería un objeto de la clase docentes. Reinaldo sería un objeto de la clase alumnos. Y hay muchos objetos que están creados de la clase alumnos, muchos de esta comisión, muchos de otros, miles de alumnos
objetos de la clase alumnos y 20, 30 docentes que son objetos de la clase docente y así. Bueno, dice, nos permite la programación orientada a objetos pensar el software en términos de objetos del mundo real y qué relaciones tienen. Por ejemplo, un curso, un determinado curso, la comisión 21-24 va a estar relacionada con los alumnos, con los docentes, con los horarios, con todas clases distintas. Se empiezan a relacionar después las clases. Con los alumnos, con los cursos. No se me ocurre nada más, ¿sí? Se empiezan a relacionar las clases. Entonces, Reinaldo, que es un objeto de alumnos, termina cursando con la profesora Marcela en la comisión 21-24 en el horario martes y jueves de 10 a 11:30 y ahí empiezo a relacionar los docentes con los alumnos, con los cursos, con los horarios. Bueno, esto es el próximo paso, pero más o menos para que tengan una idea de por qué se les ocurrió esta programación orientada a objetos. Y aparte, se les ocurrió por esto. Después, a medida que vayamos viendo, toda clase tiene definido atributos. Todos los atributos son privados. Todos los atributos les tengo que decir de qué tipo son y les asigno un valor por defecto. Todas las clases tienen constructores. Todas las clases tienen métodos que modifiquen los atributos y tienen métodos que muestran el estado de los atributos. Entonces es como que es como una receta de médico. ¿Vieron esas recetas magistrales que no es que les dan un remedio? Le dicen, créale una crema para el acné que tenga tanto de no sé cuánto, tanto de no sé cuánto. Bueno, armar una clase es también una receta. Aparte de ser una receta de cómo armar un Tamagotchi, es una receta porque son los mismos pasos. Ahora vamos a ver otras clases y son exactamente la misma estructura. Arriba defino los atributos privados, de qué tipo son y qué le asigno. Después los constructores, después los métodos. Entonces, ¿qué logro con hacer estas cosas muy repetitivas? ¿Qué beneficio tienen? Hola, hola. ¿Se les ocurre algún beneficio? ¿Están ahí? ¿O se cortó internet? Sí, profe, Ah. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No se me ocurre. ¿Qué beneficio le encuentran a esta programación orientada a objetos con la que vimos en JavaScript? En JavaScript, ¿qué hacíamos? Definíamos variables, si necesitábamos algún método lo creábamos, mostrábamos por pantalla, todo, como todo suelto. Acá, todos los métodos que tengan que ver con alumnos estará en la clase alumnos y todos los métodos que tenga que ver con docentes estará en la clase docentes. Y después puedo ir a consultar otros métodos de otras clases, pero como que todo lo tengo almacenado distinto, como que todo se arma de la misma manera. ¿Qué beneficio le encuentran ustedes? ¿Le encuentran alguno o no se les ocurre? Es Es más útil ordenado para... el acceso a Perdón. datos. Y además se encapsulan los datos, no se puede acceder directamente. Claro, nadie puede andar mirando qué sueldo tiene la docente Marcela de contrabando. Tiene que entrar a la clase y tiene que llamar al método correspondiente y tiene que tener permisos. Es como que los datos quedan ocultos adentro de una clase. Eso es otra. ¿Qué más habían dicho?
También podemos dividir un archivo y nos permite modularizar las funciones. Nos permite modularizar nuestro proyecto. Tenemos un proyecto gigante y lo que hacemos, lo partimos en varios problemas chiquitos. Entonces son más fáciles de resolver. Es más fácil resolver la clase alumnos por separado y la clase docente por separado que pensar en todo un proyecto gigante a la vez. Es Claro, muy también mucho difícil. para la reutilización de código sirve muchísimo. Sirve muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios le encuentran? Por ahora es difícil escribirlo, es decir, les va a costar aprender a escribirlo, pero traten de buscarle beneficios. ¿Qué más beneficios le encuentran? También evita la repetición de código. Evita repetición de códigos y qué más. Disminuye los errores. ¿Por qué disminuye los errores? Primero porque Declarás los tipos de las variables. declarás los tipos de las variables. Una clase se hace de tal forma, ¿no? No podés hacer otra cosa que no sea definir el nombre de la clase, definir los atributos, definir el constructor, definir los métodos. Es como que está muy reglado todo. Por ahí te puede llegar a aburrir de crear tantas clases, como que pierde un poco lo lindo de la programación. Pero al ser todo tan reglado, disminuye errores y es más rápido programarlo. Por ahí escribo más, pero al ser todo tan reglado, voy más rápido. Definir la clase alumnos, a describir la clase docentes es muy parecido, como que voy a ir rapidísimo haciendo esto, definiendo clases, voy muy, muy rápido. Y disminuyen los errores. ¿Por qué? Porque tengo que pensar en muchas cosas, pero chiquitas. En este momento pienso nada más en los alumnos. Entonces defino nada más que alumno y no pienso el resto. Después pienso en los docentes y nada más que en los docentes. Después cuando tenga que pensar en los cursos, donde un curso tiene que tener un docente, muchos alumnos, relacionarse con los horarios, relacionarse con el temario del curso. Bueno, por ahí, esta clase se me complica un poco más, porque esta es la que relaciona todas las demás clases. Pero mientras tanto ya el programa grande, gigante, lo partí en varias cosas sencillas y me queda, bueno, una complicada, pero una solita. Ya minimicé mucho la complejidad del problema. ¿Me van siguiendo? Todavía no vimos nada, es todo para que se vayan imaginando cómo vamos a trabajar a partir de ahora, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los términos que vamos a tratar. Ya sabemos que es un objeto. ¿Qué le podrían decir? Si le tienen que explicar hoy a un compañero que aprendieron hoy, ¿qué se les ocurre decir que es una clase y que es un objeto, así en forma casera? ¿Qué le dirían? Es una plantilla para crear un objeto. Perfecto. Bien, Que las clases son como una plantilla, como una receta de médico diciendo un objeto se crea de esta forma. Y cada uno de los objetos, que Es una son instancia. es La una clase. instancia de esta clase. De una clase, yo defino una clase y puedo crear muchos objetos de esta clase. Es como si fuera una clase, como si la clase fuera un tipo de datos, de los que veíamos antes de saber las clases, como si mis clases fueran un tipo de dato nuevo y mis objetos fueran las variables que veníamos creando. Ahora las variables se van a llamar objetos y los tipos de datos que vamos a ir creando se van a llamar clases. Nosotros vamos a poder crear tipos de datos nuevos. Y Java a su vez tiene otros tipos de datos que son clases. El string es una clase, después vamos a ver array, listas, tuplas, vamos a ir viendo varias. Bueno, abstracción, ¿qué podemos decir de la abstracción de la programación orientada a objetos? ¿Cuándo utilizo la abstracción?
Para poder... Sí, dale. Cuando vas a hacer una clase. Cuando vas a crear una clase, como que te abstraes de la realidad y empezás Tiene a... que ser lo más genérico posible. Claro, exactamente. Tenés que pensar en todos los objetos. Si voy a pensar en alumnos, no le voy a pedir el DNI, por ejemplo. ¿Por qué no le voy a pedir el DNI? Porque tengo alumnos de otros países, tengo alumnos venezolanos, peruanos, que por ahí su documento no es el DNI, por ahí su documento se llama de otra forma. Entonces no le voy a pedir el DNI, por ahí le voy a pedir un tipo de documento y un número de documento, porque tengo que pensar en todos los alumnos, no en el que yo conozco. Tengo que pensar en todos. Entonces ahí es como que me abstraigo, como que mirara desde un dron la situación, miro desde arriba y miro a todos los alumnos y miro las características de todos los alumnos y ahí empiezo a definir cómo va a ser mi clase. Y encapsulamiento, ¿qué se imaginan que habla de encapsulamiento? Agrupamiento cerrado. Claro, es Ocultar los valores. como una caja negra de un avión, encapsulo todo lo que tenga que ver con una clase, lo encapsulo y lo encapsulo todo ahí. Tengo los tipos de datos, tengo los métodos, tengo todo encapsulado en una clase y después la puedo usar, pero con ciertas reglas. No puedo utilizar que venga uno y le cambie el nombre al alumno y que venga otro y le cambie de curso. No, no, no. Vas a poder cambiarle el nombre si está cargado mal, pero bajo ciertas reglas y vas a poder cambiarle de curso. No cualquiera puede acceder a los datos y modificarlos como si fuera una variable suelta. Ahora están adentro de objetos y tengo que utilizar métodos para cambiar esos datos. Bueno, y después vamos a ver más adelante polimorfismo, herencia. ¿Cómo venimos con el horario? Tenemos como media hora. Bueno, entonces, dice que los objetos, que las clases mejor, que las clases son usualmente un sustantivo de mi proyecto. Tengo que pensar en qué sustantivos tengo en mi gran proyecto. Yo tengo que, no sé, imagino en codo a codo y tengo que dar alumnos, asignarle cursos, ¿sí? Tengo sustantivos y tengo verbos. El cambiar el curso, el asignárselo a tal docente, ¿sí? Tengo sustantivos y tengo verbos. Dice que los sustantivos son las clases, alumnos, docentes, horarios, cursos, programas, comisiones, bueno. Entonces las clases, acá está mal, las clases son ahora los sustantivos de mi proyecto y los métodos van a ser los verbos. ¿Sí? El asignar un alumno a un curso, el asignar un docente a otro curso, el crear un alumno, el crear un docente. Bueno, todos esos verbos van a ser los métodos de mis clases. Entonces, a ver. Una clase persona. La clase persona tendría de atributos o propiedades, por ejemplo, el nombre, la edad, la dirección, y dentro de los comportamientos o los métodos de mi clase persona, tendría caminar, hablar, respirar. Entonces, la clase donde yo defino todos los atributos, perdón, bueno, sí, donde yo defino todos los atributos y todas las clases, y todos los métodos, lo defino en mi clase persona.
En la clase persona defino cuáles van a ser los atributos de todas las personas y cuáles van a ser todos los métodos que necesito para todas las personas. Entonces, persona es una clase. En cambio, José Pérez, que tiene 23 años y que vive en la calle Cucha Cucha 123, es un objeto de la clase persona. Es una instancia de esta clase. José Pérez, Juan García, Marcela Cerdá, Reinaldo, cada uno es un objeto de la clase persona. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Son muchos términos nuevos, se los van a mezclar. Yo todavía me mezclo, es más, acá tengo mal el nombre. Van a ver que si miran videos y si ven documentación, van a ver que todavía hacen lío con las clases y los objetos y las variables. Van a decir, acá dice variable, pero esto es un objeto, ustedes se van a empezar a dar cuenta. Esto acá dice que es un objeto, pero en realidad está hablando de una clase. Porque son términos parecidos y nos confundimos. Nos vamos a seguir confundiendo. Bueno, entonces, dice que las clases se utilizan para después poder crear objetos. Podemos crear muchos objetos de una sola clase. De la clase persona teníamos a Reinaldo, a Marcela, a José Pérez, ¿sí? De una sola clase persona teníamos todo eso. Las clases son como un tipo de dato nuevo. Las clases que yo vaya creando como desarrollador las van a poder utilizar como un tipo de dato nuevo. Y el proceso de crear un objeto de una determinada clase, a eso se le denomina instanciación. Un objeto es una instancia de una clase, es un ejemplo de una determinada clase. Entonces, crear una variable denominada mi nombre con el valor Matías, esa variable, lo que veníamos llamando como variable, en realidad es un objeto de la clase string. Entonces, un string lo podría crear de esta forma, que es la más usada, decir que la variable mi nombre contiene al string Matías y es de tipo string, o bien podría decir que mi nombre es de tipo string y llamo al constructor de la clase string que lo cree con la cadena de caracteres Matías. En este caso, puedo crear dos objetos de distintas formas. ¿Cuál vamos a usar nosotros? Por ahora este. Pero después, más adelante, cuando creamos nuestras clases, vamos a tener que llamar al constructor de la clase persona, por ejemplo, lo vamos a tener que llamar de esta forma, con new, el nombre de la clase, y los parámetros que necesite de la clase persona. Y lo que me va a generar es un objeto de tipo persona, en mayúscula. ¿Sí? Este nombre y este nombre ahora los voy a empezar a reemplazar por mis nuevas clases. Esta es la clase que ya viene en Python, en Java. Bueno, dice que una clase es esencialmente una plantilla o una receta para crear nuevos tipos de objetos. Y en cada uno de esos objetos yo puedo, a su vez, almacenar información y realizar acciones. Entonces, si tengo que crear una clase perro, tengo que pensar en todos los atributos de perro, no de mi perro, de todos los perros del mundo. Tengo que pensar
a lo grande en perro. Entonces defino, perdón, yo tengo tos. Tengo que, ay, esperen que tomo un trago. A ver ahí. Bueno, tengo que pensar entonces en todos los atributos de esta clase nueva perro y todos los métodos que puede tener cualquier tipo de perro. Entonces, para llamar a un determinado método de una clase, utilizo el operador unario punto. Si yo quiero llamar, yo creo un objeto, mi mascota, que es de tipo perro, y le paso los parámetros, el nombre y la edad, por ejemplo. Una clase sencillita. Con nombre y edad yo creo un perro que se llama mi mascota. Para yo llamar a los métodos de esa mascota, utilizo el punto. Entonces digo, mi mascota punto, y me va a traer todos los métodos que tiene esta clase creada, la clase perro. Puedo tener el método imprimir, el método ladrar, el método comer, el método hacer sus necesidades, ¿sí? ¿Y cómo llamo los métodos? Con el objeto punto ladrar. ¿Dónde hemos usado esta nomenclatura? Variable punto. La hemos usado. ¿Dónde la hemos usado? En JavaScript, por ejemplo. Porque Java vimos poquito. ¿Están ahí? En Vue. En Vue. Ya me fuiste muy atrás. No se me ocurre en Vue. ¿Otra cosa? Ya me olvidé de Vue, yo me olvido, entre que doy un tema y lo vuelvo a dar el cuatrimestre que viene, ya me olvido de algunos temas. En SQL también. No, pero volvamos a JavaScript. En JavaScript, que es el lenguaje de programación que vimos. O mismo acá en Java. ¿Qué cosas vimos con ¿Qué cosas vimos con punto y paréntesis? ¿El llamado de funciones? El llamado de los métodos de una métodos, clase. claro. Voy a la presentación de la clase pasada, ¿sí? Acá. Esto, ¿qué se imaginan que es? Aparte que yo les dije que es para mostrar por pantalla. Pero ahora que saben algunas cosas, ¿qué se imaginan que es esto? ¿Alguno? Uno. ¿La clase cómo se llama? System. System es la clase, vamos. Es una variable, ¿no? ¿System de la clase? System es la clase. Uy, tenemos eco. ¿Ustedes también escuchan el eco? Sí. Sí, sí. Ahí se fue, me parece. Seguimos, intentamos Soy seguir. yo. Ahí lo saco Ah, rápido. ahí está, dale, gracias. Bueno, entonces, System es la clase. ¿Ven que está en mayúscula? No sabemos nada de esto, pero ahora me puedo dar cuenta que System es la clase. Y println, ¿qué es? ¿Qué se imaginan método. que es? Es el método de la clase System. Uy, ¿se solucionó lo del eco? Bueno, entonces, println es un método de la clase System que recibe como parámetro esto. Y bueno, y después, esto lo que hacía era mostrar por pantalla esto que recibía como parámetro. Pero System es una clase. Voy para atrás a ver si encontramos otra cosa. Acá
en esta definición, ¿qué podemos decir? ¿Alguno se juega? En mi cadena es una... Estamos creando un objeto Sí, de la clase string que sí, lo instanciamos de esa clase. perfecto. ¿Y acá qué estamos haciendo? Instanciándolo desde esa clase. Estamos llamando al constructor de esta clase. Ay, chicos, ¿qué será esto? Esta vez yo no soy. ¿Y cómo sabías que eras vos? ¿Por qué supusiste que eras vos el del eco? Porque hoy cuando empecé solamente podía hablar con los auriculares y ahora me fijé en configuraciones y resulta que también puedo usar los auriculares y escuchar la televisión al mismo tiempo. Tengo los parlantes. Entonces hace eco. Ah, Se ve que hay alguien que bueno, por ahí está escuchando desde la pantalla y al mismo tiempo habla. Eso es una posibilidad. bueno, intentamos seguir, a que pareciera que se calmó ahí. Entonces, acá estoy llamando al constructor de la clase string. Vamos a ver qué más teníamos. No era lo que quería. Acá, ¿pueden decir algo? Acá y acá. Está asignándole a cada tipo de variable una variable de su tipo. Al float el Claro, 5,99. acá estos no son clases, estas son variables. ¿Sí? Fíjense que dice que el tipo de datos es en minúscula. Es char, una letra. Es char, es float, son los tipos de datos primitivos. De estas no son clases. En cambio, name es un objeto de la clase string. Esta es una clase, estos son tipos primitivos. Y ahí llegó mi perro con un segundo que cierro. Esto es una estrella, mi perro, en mi casa. Bueno, ¿cómo venimos con el horario? Y 17. Bueno, hoy nos sobró tiempo. Bueno, entonces, sí, ven, name es un objeto de la clase string, pero num es una variable simple de tipo int. Igualmente, el string lo podemos seguir llamando variable, ¿eh? No vamos a ser tan estrictos. Aunque es un objeto de la clase string, podemos seguir llamándolo string, perdón, variable. Todo esto. Acá. Lector es un objeto de la clase scanner. Acá lo que estoy haciendo es creando un objeto. Estoy llamando al constructor de la clase scanner para crear un objeto. Y acá lo que estoy haciendo es mostrando por pantalla este texto. Y acá lo que estoy haciendo es llamando un objeto de la clase, un método del objeto lector, que lo que me permite hacer es leer por pantalla y asignárselo a una variable. Entonces, todo lo que lea por pantalla es de tipo string, como nos pasaba con el prompt de JavaScript. Ya sea utilizando para leer la clase scanner o utilizando la clase JOptionPaint, lo que recibo es un string. Si yo quiero leer un DNI, Tengo que parsear. tengo que parsear. ¿Y acá qué interpretan que está pasando en esta parte? Ahí está haciendo la conversión de lo que leyó. Sí,
Estoy haciendo la conversión, pero ¿qué más? Entero. ¿Eh? Estás ¿Qué haciendo la método estoy conversión. utilizando? ¿Qué método estoy utilizando? El parseInt ¿De qué clase? de la clase íntegra. Ahí está. ¿Ven? Que está en mayúscula. Y esto me doy cuenta que es un método porque va entre, tengo paréntesis. Entonces, parseInt es un método de la clase integer. Entonces, esto que me estaba devolviendo un string, lo está recibiendo como parámetro este método y me lo está convirtiendo entero. Bueno, esto era la clase anterior, era como para ver algo. Bueno, y ahora acá. Pasé el Tamagotchi a Replit. Y bueno, entonces, tengo en mi clase principal, va a venir el Java a ejecutar y va a decir, tengo 2 archivos, .java, ¿de cuál arranco? Empieza a mirar, dice, ¿por dónde arranco? Siempre tengo que arrancar de la clase que tenga esta línea, public static void main, de acá arranca a ejecutar. Entonces, empieza a ejecutar y ve que llama una clase. Dice, ¿y esto qué es? No sé qué es. Bueno, empiezo a buscar en mi proyecto la clase Tamagotchi. Entonces busca y ve que tengo definida una clase de Java que se llama Tamagotchi. Bueno, entonces, en mi clase Tamagotchi, digo que es una clase pública que empieza acá y termina al final. Y termina acá, fíjense que me quedó pintada. Esa clase empieza acá y termina acá. Y contiene estos atributos, este constructor. Y aparte de los métodos jugar, alimentar, dormir que vimos antes, y el mostrar estado, aparte de esos métodos, tengo métodos, tengo los getter y los setter. Los métodos getter lo que me permiten es traerme los atributos de mi objeto. Entonces creo el método getNombre, tráeme el nombre que tengo almacenado en el atributo. Entonces lo llamo getNombre. ¿Qué paréntesis, qué parámetro va a necesitar el método tráeme el nombre? No va a necesitar ningún parámetro, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir a los atributos y ver qué contenido tiene el atributo nombre. Entonces no necesito pasarle parámetros y lo que me va a hacer es, me va a retornar el nombre, el atributo nombre. Entonces todos los get tienen este formato. Todos los get tienen traer get nombre sin paréntesis y me retorna tal dato. Get ánimo se llamará get ánimo, no necesita parámetros y me devuelve el ánimo. Y a cada uno de estos, ¿me cerrás la puerta que hace frío? Cada uno de estos métodos le tengo que indicar qué tipo de datos es el que me está devolviendo. En este caso, nombre es de tipo string. Entonces le digo que el método getNombre no necesita parámetros, que me va a devolver algo de tipo string y que es público, que voy a poder acceder a este método. Acuérdense que no puedo acceder a estos atributos. Bueno, y después voy a tener muchos métodos get, uno por cada
uno por cada atributo, tráeme el nombre, tráeme el ánimo y tráeme la energía. Voy a tener muchos métodos de este tipo y muchos métodos donde me permitan modificar el nombre, donde me permitan modificar el hambre, que me permitan modificar el ánimo. Entonces, los métodos que me permiten modificar se suelen llamar set y el nombre del atributo. Set nombre. Entonces, para que yo modifique el nombre, me tiene que decir con qué nombre lo modifico. Entonces, recibo un atributo. Recibo un atributo nombre que es de tipo string. ¿Y qué tipo de dato va a devolver el método setNombre? Va a devolver nada. El nada se escribe void. Yo voy a modificar un atributo y no voy a devolver nada. No tengo ningún return acá. Entonces, ahí le indico sí o sí que que no va a recibir parámetros. Bueno, si yo tuviera, a ver, ayúdenme ustedes. Si yo tuviera que crear el método set get ánimo, ¿cómo se les ocurre? Váyanme diciendo por parte y la vamos armando. ¿Qué dato va a devolver? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué parámetros va a recibir? ¿Qué va a devolver? Empiecen a tirarme cosas y yo voy armando. Lo que vamos a hacer es, dijimos, get hambre. Tráeme el atributo hambre de mi objeto. ¿Qué se imaginan que va a recibir de parámetro? El get hambre. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Estoy parado en la clase donde está hambre? Sí, estoy programando el Tamagotchi. Entonces sin parámetros, porque hambre no era una. Claro. Hambre es un atributo, así que si yo le digo tráeme lo que tengo almacenado en hambre, no necesita pasarme ningún dato. Así que no va a recibir parámetros. ¿Y qué tipo de dato me va a devolver? No era un entero, era de 1, Me va a 2, devolver para un los tipo de niveles dato antes. entero. Sí, el get hambre me va a devolver algo de tipo entero. Bueno, entonces empecemos a crear nuestro método get hambre. Bueno, dijimos que era de tipo public. Yo todavía no me acuerdo, no estoy canchera para escribir Java, me olvido, de cada cuatrimestre me olvido. Y encima estoy enseñando Python al mismo tiempo, así que voy a hacer unos líos bárbaros. Bueno, public, porque va a ser un método público. Ahora le tengo que decir qué tipo de datos me va a devolver. Entonces le pongo int. Ahora le tengo que poner el nombre del método. ¿Cómo se va a llamar? Vamos, ya lo dijimos recién. Hambre, ¿Cómo se dos. ¿Cómo? Hambre, 2. Get hambre se Get, va a llamar. Tráeme el hambre, tráeme el atributo hambre. Suena feo, pero... Y no va a recibir parámetros. Entonces, abro llave, cierro llave, y ahí voy a programar el tráeme el hambre, tráeme el atributo hambre. Y cómo, en los lenguajes, ¿cómo hago para que me devuelva fuera de la función un dato? ¿Con qué instrucción me devuelve un dato? ¿Con el return? Con el return. Digo, return, ¿qué cosa? El atributo hambre. Le puedo decir this.hambre, punto y coma, todas las líneas terminan en punto y coma. El this se utiliza para decir que es un atributo de esta clase, pero se utiliza más bien cuando
se me choca con un atributo que se llame hambre. En este caso, como no tengo ningún atributo que se llame hambre, esto podría no ponerlo. Y ahí vas a ver que cuando hablo de hambre, estoy hablando del atributo hambre. Bueno, y si tuviera que programar uno que me modifica el set hambre, uno que me modifica el atributo hambre, ¿cómo lo llamaría? Set en minúscula, hambre en mayúscula, ¿por qué lo escribo así? Para identificar que es una clase, un objeto que diga. No, no. ¿Por qué escribo en mayúscula y minúscula de esta forma? Porque estoy usando la nomenclatura camel case, la joroba del camello, donde las variables o el nombre de los métodos empiezan en minúscula y la segunda palabra, si es una palabra compuesta, la segunda palabra empieza en mayúscula. Entonces acá le estoy diciendo, setea, cambiale el hambre. Es una palabra compuesta, entonces empiezo en minúscula, la segunda en mayúscula. Si tuviera una clase que tiene un nombre compuesto, como la clase tiene que empezar en mayúscula, bueno, empezarían las dos palabras en mayúscula. Bueno, este sería el nombre del método. Bueno, ¿qué más? Va a tener paréntesis porque es un método y me va a devolver datos. Bueno, ¿qué dato me va a devolver y qué parámetros va a necesitar recibir este método? El set hambre. El método... El estado... ¿Qué? Termina la frase. Actual que tiene el hambre, ¿no? No, no, yo tengo que... Lo que tenga en hambre yo lo tengo que pisar con un dato que te voy a dar. Voy a setear el Con la hambre. operación que voy a hacer. ¿Cómo? Con la operación que voy a hacer. Con la operación que voy a hacer, lo que voy a hacer es modificar el hambre que tenga guardado en el atributo. Entonces, ¿qué parámetro va a recibir este método acá y qué dato me va a devolver? Y va a devolver un entero o un retorno entero, otra vez. Va a devolver hambre incrementado. Si yo te digo, a ver, si yo te digo, cambié en la planilla... No sé. Me da la sensación que o soy el único tonto que no está entendiendo o soy el único tonto que está respondiendo. No sé, no te veo, no sé quién está hablando y no te conozco la voz todavía. ¿Eh? ¿Quién habla? Germán. Germán, dale, Germán. Bueno, los otros se habrán ido a desayunar, qué sé yo. No importa, vos usa la clase particular que tenés. Esperen, estaban en el... Colaboré recién también. Bueno. Bueno, sí, acá, en el método... Sí. En el método set hambre, ¿qué se imaginan? Todavía no lo saben bien, así que estamos tirando fruta. Le ingreso un string. Va a necesitar que... Ay, sáquenme el eco, porfa. Va a necesitar que yo le diga qué dato es el que tiene que modificar. Va a modificar el hambre. ¿Con qué valor lo va a modificar? ¿Con qué tipo de dato? Con un int. Con un int. Entonces va a recibir un int. Int hambre. Claro, va a recibir un tipo de dato int. ¿Y qué dato me va a devolver este método? No devuelve nada. No devuelve nada porque va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a modificar, pero no me va a traer datos de los que tenga guardado. Así que va a devolver nada. Entonces, ¿esto cómo lo escribo en mi método? Bueno, como dijimos arriba, public. El que no va a devolver ningún valor, void. Exacto. ¿Cómo se va a llamar el método? Set hambre. Y por ahí parámetro int hambre. Y acá el parámetro necesita que le indique de qué tipo de dato es, así que int hambre.
abro llave, cierro llave, y ahora, ¿qué hago adentro del método? Díganmelo en palabras y yo lo escribo. ¿Qué tengo que ir a hacer con este dato que recibí acá? Asignarlo al atributo Al hambre. atributo hambre. Entonces, para indicar que estoy hablando del atributo hambre, voy a utilizar el dis.hambre. Dis-hambre igual hambre. Igual hambre. Entonces acá, lo que recibí como parámetro, se lo estoy asignando al atributo hambre. Bueno, y así tengo que ir pensando en todos los get y los set, que son todos iguales. Fíjense que este get es parecido a este de acá. No le puedo pintar los dos al mismo tiempo, pero el get hambre, fíjense que no recibe parámetros y me devuelve cosas. Y todos los set, set nombre y set hambre, al revés, necesita recibir parámetros y no me devuelve nada. Es de tipo void. Bueno, y así voy programando todos los métodos de mi clase. Después, más adelante, cuando esto ya lo tengan recontra sabido, les digo cómo generar todo automáticamente y no tener que pensar y hacer una clase en un segundo. Pero mientras tanto, tenemos que aprender a crear un constructor, a programar los get y los set, y después los métodos que tengan que ver con mi clase. Y aparte mi clase del constructor, del get y del set, tenía todos estos métodos. Ustedes me dirán, ¿para qué tengo un modificar hambre si tengo un alimentar que modifica el hambre? Porque a veces necesito modificarlo ¿dónde está acá? Necesito modificarlo de una forma distinta que no sea por el método. A veces necesito modificar a mano tal dato. No sé, yo llevo el stock de la mercadería. Y el stock de la mercadería, ¿cómo se compone? Se compone por las compras y por las ventas. Entonces las compras incrementan el stock y las ventas restan. Pero después puede pasar cosas, pueden pasar robos, pueden pasar pérdidas, pueden pasar incendios, que se destruye la mercadería, que no es ni compra ni venta. Tengo que tener algún otro método que me permita modificar datos. Entonces los get y los set los tengo que tener siempre. Y a veces el constructor, a veces tengo un constructor, me lo voy a copiar. Dijimos que una clase puede tener más de un constructor. Siempre, bueno, puedo tener más de un constructor. Un constructor, lo copié mal. Puedo tener que es el constructor con todos los parámetros, y después puedo tener un constructor que no recibe parámetros y inicializa los valores en 0. Entonces, si yo llegara a crear el constructor de esta forma, ¿cómo les modifico los datos después? Lo modifico con los set. Le seteo un hambre, le seteo un nombre, le seteo energía y le seteo un ánimo. Entonces ahí, a partir de ahí empiezo a utilizar el alimentar, el no sé cuánto, el jugar, el alimentar, el dormir. Y ahí empiezo a sumar y restar, sumar y restar. Pero un constructor lo puedo crear entonces con determinados parámetros o sin parámetros. Y si lo creo de esta forma, tengo que inicializar los valores. Entonces, para inicializarlo, por ejemplo, necesito los set. Bueno, ya me excedí 9 minutos, como siempre.
Hoy vieron un montón de conceptos nuevos. Alguien había dejado fuera de la clase. Así que cortamos acá y revean la clase, porfis. No sé si salió, creo que sí que salió buena. Revean la clase, así van, el lenguaje que vengo utilizando se les hace como algo más natural. No sigamos avanzando en cosas complicadas, sino traten de esto que vimos, que el Tamagotchi es muy sencillo para entender la clase, entender una clase, a ver si les resulta, todo este lenguaje empieza a ser algo como un lenguaje natural. Sí, decime. Germán hablaba, ¿quién hablaba? No, que sí, que veo la clase después de vuelta para ver esta parte del sello getter. Claro, esto lo vamos a hacer todo el tiempo igual, pero les conviene como ir, que les resulte natural hablar de todo esto y entender a la profe cuando habla de instancia, objeto y clase, no sé qué parámetros, qué devuelve, qué no devuelve, si es público, si es privado. No sé, vuélvanlo a ver, así la clase que viene están más aceitados. Listo, entonces. Ay, no detuve la grabación, perdón.